Hola, muy buenos días. Yo soy Basilio Alfredo Martínez Villa y me correspondió realizar un trabajo de investigación denominado El mínimo vital como criterio orientativo de la justicia distributiva en el contexto de las teorías de los derechos humanos y las teorías de la justicia de John Rawls. Este trabajo es un trabajo que me parece relevante en términos de la investigación sobre el tema, ya que no existe un antecedente propiamente desarrollado sobre el mismo. Me permito compartir algunos elementos que son de interés y que creo que son oportunos. El término justicia, en primer lugar, nos puede llevar a una polisemia. Muchas personas hablan de justicia cuando se refieren a aspectos de carácter meramente conmutativos. Otros hablan de justicia cuando se refieren a aspectos de carácter jurisdiccional. En el caso de un servidor, estoy hablando de justicia desde un criterio distributivo. Es decir, cómo se distribuyen las cargas, las prerrogativas, los derechos y las obligaciones al interior de la sociedad a efecto de poder considerar que hay un reparto justo en esa sociedad. Me parece que además es importante vincular este dominio de la filosofía política en términos de justicia distributiva con las teorías de los derechos humanos desde el dominio de lo jurídico. Y en ese sentido, el trabajo que se presenta es un trabajo que a partir del término mínimo vital y de los conceptos de bienestar y calidad de vida, trata de realizar esa vinculación o ese empalme. Como se puede apreciar en pantalla, se trata de dos modelos teóricos, las teorías de justicia distributiva por una parte y las teorías de los derechos humanos o derechos fundamentales por la otra. El doctor Cruz Parcero, quien ha tratado parcialmente este tema, nos dice que una solución podría ser integrar estos tipos de teorías, aunque no sería fácil lograr ese complemento. Por eso me parece que el término propuesto y los modelos teóricos que se están utilizando nos pueden servir para lograr tal objetivo. Eh, Otro aspecto también importante a considerar es que me estoy refiriendo principalmente a los modelos de justicia distributiva de John Rawls y de Amartya Sen, quienes son dos autores que han estudiado con mucho detalle la métrica de la justicia distributiva en el mundo anglosajón principalmente, pero también se hace referencia a teorías de los derechos humanos en autores como Alexi o en autores como Pérez Luño o Mario Álvarez, entre otros. Aquí podemos apreciar precisamente que cuando se habla de teorías de justicia, tratamos de identificar los criterios, la clasificación y su alcance, es decir, su métrica. Y puede haber dos grandes modelos, el de justicia perfecta, que es el que propone John Rawls en términos de sus principios de justicia para la estructura básica de la sociedad, y por otra parte, justicia comparada respecto a estados uno de otro, cuál puede ser más justo. La aproximación de la investigación fue de carácter filosófico o jurídica, formal jurídica, fue un enfoque cualitativo. El abordaje principal fue hermenéutico, estudio de caso y desde luego también la entrevista a profundidad a especialistas en derecho social. La metodología que se desarrolla se basa en un método analítico descriptivo, ya que se realiza agregación de datos históricos, se visualizan y se trata de generar un contraste a partir de los modelos que ya se han referido. El análisis que se utiliza es primordialmente justnaturalista. Otro aspecto importante que se debe de mencionar es que se basa principalmente en datos bibliográficos, jurisprudenciales y legislativos, pero se analizan no solo elementos de la Suprema Corte de Justicia mexicana, sino también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Finalmente, se analizan los componentes y categorías del dominio filosofía política con el término mencionado calidad de vida y también algunos aspectos de la métrica. En cuanto a su alcance y viabilidad, simplemente comentar que este trabajo no se ha realizado o no hay un precedente identificable que trate de establecer ese punto de convergencia entre el dominio de la filosofía política y la filosofía o teoría del derecho.
El problema, como lo hemos mencionado, es si el precepto mínimo vital que se colige de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero que no está expresamente contenido en esta, es un elemento que deriva en calidad de vida digna y decorosa, el cual es un objeto de estudio de la justicia distributiva, y si ello lo puede vincular a las teorías de derechos humanos y fundamentales para poder analizar cómo funciona ese parámetro. La metodología implica también los objetivos. El objetivo general es desde luego la integración de haberla entre el dominio de filosofía política y filosofía del derecho o teoría del derecho, y dentro de los objetivos específicos está identificar y categorizar elementos en la teoría de justicia de Rawls y Sen, elementos en las teorías de derechos humanos que se refieren, así como los puntos de convergencia. Por cuanto a los resultados que se dieron en este trabajo, sí, partiendo de la premisa que la naturaleza de la justicia es uno de los temas más añejos en la filosofía política, que se puede remontar hasta Platón, también es un elemento que en términos contemporáneos lo podemos ver como un problema que surge inevitablemente en cualquier sociedad cuando se empieza a reflexionar acerca de los acuerdos que se toman al seno de esta sociedad y cómo se vive la vida de cada persona, refiriendo a Brian Barry. El estudio social de derechos se basa en un modelo de derechos sociales, desde luego, y el estudio de estos derechos sociales se pueden constituir como directrices para poder generar los mandatos específicos que se refieren. Otro aspecto importante que hay que comentar dentro del contexto es que se contrastaron el modelo de John Rawls, el modelo de Amartya Sen, las teorías de derechos humanos a partir del concepto de derechos humanos de Pérez Luño, de Alexi, de Cruz Parcero y de Mario Álvarez. También se realizaron las entrevistas a profundidad a 5 especialistas, ¿sí? Actores claves en materia del mínimo vital. Se entrevistó al doctor Guillermo Escobar Roca, catedrático de Derechos Humanos de la Universidad de Alcalá en España. Se entrevistó al secretario general de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrado Rafael Coello Cetina. Se entrevistó a un magistrado de Tribunal Colegiado de Circuito en México, al magistrado Raúl Martínez. Se entrevistó a un postulante, al maestro Aurelio Espinosa, quien es especialista en Derecho Laboral y Social, y se entrevistó a la diputada local en Baja California, la maestra Dailín García Rubalcaba, por su expertise en procesos legislativos. En los términos de la red semántica y el análisis precisamente de conceptos claves, se deriva que hubo coincidencias en cuanto a la relación de vinculación entre justicia distributiva y derechos humanos. 4 de los 5 actores coinciden en que si bien la figura está reconocida en un contexto normativo internacional, debe haber un modelo propio para regular a nivel constitucional la figura del mínimo vital, esto referido a México, que aunque se infiere en este momento, garantiza una tutela efectiva en la medida en que se positiviza ese derecho. Por otra parte, no se trata solo de un problema de doctrina o conceptual, sino también de un problema práctico. Pero, curiosamente, el doctor Guillermo Escobar Roca sostiene que es un problema latente por la falta de sustento conceptual que se tiene en el mismo. 2 de nuestros entrevistados también consideran que este es un problema que atañe al derecho individual y 3 de ellos consideran que se trata de un problema de derecho social. Hay consenso en que se trata de un derecho transversal que incide en varios temas de la vida y subsistencia de las personas, como lo puede ser seguridad social, educación, ingreso, habitación, entre otras, como en algunos países de Sudamérica se han desarrollado, específicamente en Colombia, pero que en el caso mexicano está más referido a aspectos de carácter contributivo y fiscal. Es una categoría conceptual vinculada a la dignidad humana y su materialización sería óptima si encontrara ese fundamento en la Constitución. En cuanto a las conclusiones, el mínimo vital se considera o se fundamenta en la categoría dignidad humana, ¿sí? Y también trasciende los aspectos meramente laborales. También se trata de un derecho de carácter transversal, lo cual nos permitió cumplir con el objetivo general de la investigación. El derecho al mínimo vital deriva de otros derechos prestacionales, hace efectivos los derechos de igualdad y libertad
pero como lo hemos mencionado, implica salud, seguridad social, educación, ingreso, entre otras cualidades. Se trata de un derecho entonces transversal, cumpliéndose con el objetivo específico número 2 de la investigación. Existen algunas consideraciones vinculadas a todo lo anterior que justifican que la justicia, en términos de carácter distributivo, esencialmente se refiere a libertad e igualdad, estableciéndose un vínculo entre ambos dominios, la teoría de justicia distributiva y las teorías de derechos humanos, cumpliéndose con el objetivo número 3. La métrica es esencial, ya que se relaciona con la manera en que se evalúa el criterio de igualdad y justicia respecto al nivel de bienestar de un individuo, y finalmente se acredita la hipótesis principal que refiere que las teorías de justicia distributiva y las teorías de los derechos humanos o fundamentales por su objeto se ocupan de problemas similares a partir de un concepto como calidad de vida y distribución de cargas y prerrogativas, pero parten de presupuestos distintos, por lo que es dable tratar de adaptar e integrar ambas teorías en algún momento específico. En cuanto a las recomendaciones, se recomienda para el caso mexicano la inserción del concepto mínimo vital en el ordenamiento constitucional a efecto de que no quede solo como una inferencia y poder garantizar su tutela efectiva. Y por otra parte, si se lograra incorporar en el rango constitucional, se deben de establecer los parámetros del derecho vital a efecto de que desde la perspectiva de justicia distributiva y derechos humanos no se pueda exceder y sí quede debidamente establecido cuál es su alcance. Este es el trabajo resumido que está publicado precisamente en la revista latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, y los invito a que lo lean y desde luego me pongo a sus órdenes para cualquier situación que se pudiera presentar de duda o simplemente de conversación. Gracias.